Leamos la palabra del Señor. Gracias, hermano Mario, Dios te bendiga. Y quiero que cada uno diga conmigo: fuego en el monte. Fuego en el monte. Podemos poner unas diapositivas que últimamente entregué allí en la entrada. Les soy honesto, hermanos, completamente. Traía otro mensaje. Si hay alguno que estuvo en la mañana, quiero ser honesto con los que estuvieron en la mañana, también traía otro mensaje. Y no me ocurre muy seguido, en realidad casi nunca, que cambie a último momento el mensaje. Por eso dejé el canto también a un lado por ahora. Pero estando allí, el Señor estaba tratando conmigo. Le dije a alguien, ¿verdad? Y le dije: estoy luchando. Soy como Jacob que lucha con Dios. Espero que no me cambie el nombre del Señor. Pero si hay algo que temo, y es no hacer lo que Dios quiere que haga. Hermanos, tengo que decirlo antes de que ustedes ocupen su lugar. Son muy amables por su paciencia, por ese minuto más de pie. ¿A dónde va uno sin la aprobación de Dios? No va a llegar muy lejos. A veces vemos vidas que se salen de la voluntad de Dios. Nosotros mismos nos salimos de ella. Y el Señor de alguna manera nos ayuda a regresar. Que nunca nos salgamos de la voluntad de Dios. No tenía pensado decir esto, pero esto aplica también para el predicador, para el ministro, para el pastor. Que siempre podamos vivir en medio, en el centro de la voluntad de Dios. Porque solo así podemos tener la aprobación de Dios en lo que hagamos. Es más, dijo alguien algo tan cierto, y es que no debemos orar para que el Señor bendiga lo que estamos haciendo. A veces le pedimos: Señor, prospera mi trabajo, Señor, apruébame este proyecto, cuando en realidad lo que Dios espera es que le preguntemos a Él qué plan tiene Él. Señor, en lugar de bendecir lo que estoy haciendo, ayúdame a estar donde tú me vas a bendecir. Ayúdame a hacer lo que tú vas a aprobar y bendecir en el nombre de Jesús. Y por esa razón pasa esto, que el plan, el pensamiento que traemos no es el que Dios tenía. Y estando ahí, hermanos, el Señor me dijo: hábleles del fuego. Háblales del fuego. Y por eso el título de este mensaje: fuego en el monte. Si lo puedes poner, mi hija, por favor, te lo agradecería mucho, el PowerPoint. Y la palabra del Señor que vamos a tomar, ahí está el profeta Elías, o una representación de él. Se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 18. Mientras ustedes buscan, aprovecho para mencionar que el domingo pasado, a esta misma hora, hablamos de una necesidad básica que los seres humanos tenemos y que se relaciona íntimamente con la presencia de Dios en lo espiritual. Pero hablo de una necesidad material, como es el aire que respiramos. ¿Cuántos recuerdan de qué hablamos el domingo pasado? Trabajamos en el área de la alabanza. Alguien recién dijo aquí: todo lo que respira, alabe a Jehová. Y aquel fue el tema, ¿verdad? Respirar. Y hablamos de Pablo, de Silas en la cárcel de Filipos, etcétera, del espíritu de Pitón que intenta frenar tu respiración y quitarte tu alabanza y tu adoración a Dios. Pues así como el aire es un elemento que se relaciona íntimamente con la presencia de Dios, así como el agua, de la cual pensaba predicar hoy, pero no lo voy a hacer, también es relacionada con la presencia de Dios. Y Cristo dijo que aquel que bebiere del agua que Él da no volverá a tener sed jamás. Así como el alimento, el pan, también es comparado con la presencia de Dios, el fuego lo es, especialmente el fuego, iglesia, porque el fuego tiene muchas virtudes. El fuego purifica, el fuego quita el frío, el fuego ilumina, es decir, nos guía, y tantas otras cosas que se pudieran decir. Todo el mundo diga: fuego, fuego en el monte. Y en unos minutos se va a entender mejor qué significa este título. Dice la palabra del Señor, y va a aparecer en pantalla para quienes no tienen Biblia, y les agradezco su paciencia, que todavía están de pie. Primera de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Me gustaría que dijeran conmigo: claudicar. Y así se pueden sentar. Vamos a seguir leyendo la palabra.
Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Diga conmigo: fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban, se laceraban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, 3 de la tarde. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces, qué importantes son los entonces en la Biblia. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, ¿cuántas piedras? 12. Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua. ¿Cuántos cántaros? Y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Amén. A la palabra de Dios. Amén. Mira a alguien y dile: esta tarde tú y yo no permitiremos que escape un solo profeta de Baal. Aleluya. Mi amigo aquí lo acaba de prometer. Dios te bendiga.
Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios está aquí, hermanos? ¿Cuántos creen que hoy va a haber fuego, por lo tanto? Fuego vine a poner, dijo el Señor, en la tierra. ¿Y qué quiero si ya está encendido? Y ya está encendido el fuego. Ya el Señor nos ha encendido y aquí estamos ahora mismo recibiendo su fuerza. Aquí estamos ahora mismo sintiendo su calor. Qué bonito se siente cuando está Dios. No es lo mismo que cuando no está. ¿Me dejan contarles un secreto, hermanos? A veces Dios no está en el culto. Santo, aleluya. ¿Cómo, hermano? ¿Que Dios no es omnipresente? Oh, sí, en un sentido Dios todo lo llena. Pero ¿saben cuál es el peligro quizá más terrible, más grave que corremos como iglesia? Conformarnos con cultos donde Dios no está. Amén. Así es. Gloria a Dios. Aunque no haya muchos amenes en el auditorio. ¿Y saben qué es lo peor de eso? Que muchos ni pueden reconocer la diferencia entre un culto donde Dios está y uno donde Dios no está. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Que nos aseguremos de traer el fuego. No esperar a que se encienda aquí de 4 a 6, sino traerlo con nosotros. Y cuando se juntan los leños, aleluya, cuando la alabanza empieza a subir ante la presencia del Señor, que se prenda ese fuego aquí, hermanos, y todos andamos bien encendidos para el resto de la semana. ¿Cuántos creen que eso es necesario? Así como no vamos a ningún lado sin la aprobación de Dios, mucho menos sin su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Es la misma cosa, ¿verdad? La presencia y la aprobación de Dios. Miren, hermanos, Elías, a quien estamos representando hoy aquí en esa imagen, es conocido como el profeta del fuego, precisamente. Es quien más se identifica en toda la Biblia como el profeta del fuego. Otro pudiera ser Juan el Bautista, y hubieron otros, pero más que todo Elías, porque en toda la Biblia es el único caso de un profeta que cuando él oró, el Señor hizo caer fuego del cielo. Literalmente. No hablemos del aposento alto donde dice lenguas como de fuego. Quién sabe exactamente de qué eran, pero el que lo vio lo escribió así. Pero aquí literalmente Dios hizo descender fuego del cielo y lo acabamos de leer. Ahora bien, la palabra y también el concepto fuego es muy importante, como ya he dicho, en nuestro sistema de fe, porque simboliza la presencia de Dios. Y tan importante es que el Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados y les hizo escribir 483 veces esta palabra en la Biblia en relación al concepto de la presencia de Dios. Aparece más veces, pero 483 de ellas es en relación o mencionando lo que es la presencia del Dios vivo. ¿Cuántos agradecen a Dios por su presencia en su vida, en su iglesia? Es muy importante. Aleluya. Elías, por lo tanto, fue un siervo de Dios, un hombre que Dios acompañó, con el cual Dios estuvo, como también está con nosotros. Pero hay una clave que les quiero entregar esta tarde en cuanto al cómo puedo hacer yo para que Dios esté conmigo, así como estuvo con Elías, con Juan y con tantos otros. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debe ser mi manera de pensar para que Dios no se aleje de mí? Y la cosa es, Dios no se quiere alejar, pero muchas veces nosotros lo alejamos. ¿Cuántos dicen amén? O nos alejamos de Él, o le damos la espalda, o hacemos cosas que definitivamente, como dice Pablo, apagan el fuego de Dios en nuestra vida, contristan el Espíritu Santo. La clave, ya para entrar en la materia, es que aunque atravesemos dificultades, todos digan dificultades. Y no voy a preguntar cuántos han tenido dificultades últimamente, porque es obvio que todos las tenemos. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado muchas veces es el manejo que les damos. Elías fue un hombre sujeto, dice Santiago, a pasiones como las nuestras. Es decir, que también pasó dificultades como tentaciones, anduvo en problemas, se desanimó, se deprimió, y todo lo que podamos nosotros decir de nuestra vida, estoy seguro de que Elías lo pasó antes y peor.
Pero a diferencia de nosotros, él jamás claudicó. Y eso fue porque quise repetir la palabra claudicar, ¿ah? Que significa naufragar, ¿ah? Significa ceder, significa dejarse tumbar, dejarse caer, permitir que una situación controle nuestra vida. Hay un viejo coro que dice: las circunstancias no me mueven a mí, porque el victorioso vive en mí. Y qué bonito lo cantamos, pero no siempre lo practicamos. Porque ocurren cosas en nuestra vida, como también decíamos hace unos días atrás aquí mismo, que no sabemos qué hacer ante ellas. Mientras que cuando miramos la vida de Elías, y pasando por experiencias terribles, y se lo voy a contextualizar un poquito, hermano. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la última vez que no tuvieron nada de comer ni de beber? O dígame, ¿cuántos años hace que eso no le sucede? Nadie se acuerda, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Pero cuando miramos la historia de Elías junto al arroyo Querit, por ejemplo, donde dice la Biblia que el arroyo se secó, por lo tanto se acabó la provisión de agua, y tampoco los cuervos volvieron con carne ya. Le estaban trayendo de comer, ¿verdad? Que eso de por sí es un gran milagro, porque un cuervo que come carne, traerle al profeta carne, ¿verdad? Y no comérsela en el vuelo, eso sí que fue un milagro grande de Dios. Pero de pronto se termina la provisión. Y yo no veo a Elías quejándose, yo no leo en la Biblia que Elías perdió su fe y por el estilo, ¿verdad? Sino que simplemente se levantó de donde estaba y fue a donde Dios lo mandó, sin reclamos. Otro ejemplo de los tantos que tenemos: llega a la casa de la viuda donde Dios lo manda precisamente, y salió de Guatemala y se metió en Guatepeor porque tampoco había de comer en la casa de la viuda. Nada más quedaba para ella y su hijo, y luego se iban a morir ahí. Pero entonces Elías se arma en fe, ¿verdad? Y le da una palabra a aquella mujer. Le dice: sírveme a mí primero. Y ella lo hace, y ya conocemos cómo termina esta hermosa historia. No cesó, ¿verdad? El aceite, no cesó el trigo en la casa de esta mujer. Dios es bueno, hermanos. Pero luego sucede otra cosa, la peor de las tres. Ahora no se trata de que se acabó la comida, se muere el hijo de la viuda algunos días después. Y ahora sale esta mujer detrás del profeta y le reclama fuertemente: si tú no hubieras venido a mi casa, quizá esto no hubiera sucedido. Pero entonces él regresa sobre sus pasos, va allá a la casa de la viuda, ora a Dios, y el Señor resucita al muchacho. Gloria a Dios. ¿Qué estoy tratando de decir, hermanos? Sencillamente de que todas estas dificultades que este hombre de Dios pasó, y les puedo asegurar, mucho más grandes que las que nosotros estamos pasando regularmente. Paz de Cristo. Fueron simplemente algo que Dios permitió para demostrar cómo debemos nosotros enfrentar esas dificultades, cómo debemos reaccionar ante ellas. Lo que podemos decir es que Elías salió victorioso de todas esas situaciones, porque él nunca claudicó, se mantuvo firme ante todas ellas. Aleluya. En términos del salmista David, él pasó por el valle de la dificultad, por el valle de sombra o de muerte, pero no cedió, no dudó de la presencia de Dios con él, no perdió su confianza en Dios, y por esa razón Dios lo sacó de ahí. ¿Cuántos creen que podemos atravesar el valle de la dificultad gracias a que Dios está con nosotros? Vale más que lo creamos, hermanos. Porque si no creemos eso, entonces no va a suceder, porque como creíste te será hecho. Pero él creyó y pudo salir de ahí, y esto me lleva a decirles que para poder llegar al Monte Carmelo, primero tienes que pasar por el valle de la dificultad. Todos queremos el Monte Carmelo, porque el Monte Carmelo representa la bendición de Dios, el fuego, representa el avivamiento, representa el gozo de la celebración, que por ejemplo estamos haciendo hoy aquí. ¿Cuántos han venido a celebrar la presencia de Dios? Pero yo sé que detrás de estas finas corbatas y de estas Biblias de cuero y de toda esta elegancia, hermanos, hay muchas cosas que estamos atravesando en nuestra vida particular, ¿verdad? Pero déjeme decirle que para que haya esto se necesita aquello. Se lo digo de otra manera, hermanos: sin prueba, sin lucha, no hay victoria. Sin necesidad, no hay milagro. Aleluya, aleluya. Sin tribulaciones y angustias no puede haber avivamiento.
convencen todavía. Algunos están diciendo, ¿de veras? ¿Por qué tiene que ser así? Yo no sé por qué tiene que ser así, pero así es, así lo ha establecido el Señor. El Monte Carmelo, diga conmigo, el Monte Carmelo representa nuestra relación, tu relación, mi relación con Dios. Y es un monte que nosotros debemos escalar, ciertamente, porque en la cima de él, es decir, en el momento de mayor desarrollo espiritual de nuestra vida, está la presencia misma de Dios, está ese lugar donde Dios va a manifestar su poder en nuestra vida. Como lo hizo en la vida de mi esposa, que por 10 años estuvo enferma de los riñones y por último ya casi no me ha estado acompañando en vuelos largos, pero por la fe vino a esta convención ministerial y hace 48 horas atrás Dios la sanó completamente de los riñones. Aleluya. Anda tan bien que se fue de compras. A eso. Ya viene. Entonces, hermanos, para que Dios se manifieste en la cima, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que subir hasta allá. Pero para poder subir hasta allá, como mínimo, primero tenemos que llegar hasta la base del monte. Algunos allá se quedaron en el valle, lejos, siquiera de la base del pie de la montaña, mucho menos escalarla. No han llegado ahí siquiera. Y por eso te digo, si tú claudicas en el valle, si tú te rindes abajo, nunca vas a llegar arriba. Para que Dios haga descender fuego en el monte de tu vida, en tu relación con Él, primero tú necesitas atravesar el valle y no perder tu confianza en Dios. No perdáis pues vuestra confianza en Dios, dice el apóstol, que tiene grande galardón. Ahora mira a alguien y dile, hay un grande galardón. Dijo una hermanita nueva, un lagartón, no, galardón. Como que no entendía bien. Hay un grande galardón. Pero primero tiene que escalar el monte, porque está allá arriba. Ahora regresándonos a la historia, ¿por qué los israelitas estaban sirviendo a Baal? Ya lo hemos leído. Elías les reclama fuertemente por qué estaban sirviendo a Baal, por qué habían dejado de servir a Jehová. En realidad, en el asunto religioso, en el mundo de las apariencias que los seres humanos tanto nos esforzamos por mantener, ellos seguían sirviendo a Jehová. El sacrificio no había cesado, el servicio en el templo no había cesado, la gente seguía adorando a Jehová, supuestamente. Pero a la misma vez, allá en los lugares altos, allá en quién sabe qué, le estaban dando sacrificio a Baal. Y habían puesto a Baal al mismo nivel de Dios. Peor aún, algunos de ellos por encima de Dios. ¿Cómo se llega a esa situación? Yo predico un sermón con esa pregunta, a lo mejor en otra ocasión. ¿Cómo se llega a eso? Es el título. Por ejemplo, cuando la Biblia me habla del Gadareno y me lo imagino ahí en el cementerio, todo barbudo, todo greñudo, ¿verdad? Desnudo, endemoniado, gritando obscenidades. Pero él no nació así. Alguna vez tuvo que haber sido un bebito, ¿verdad? Sano, que su mamá amamantó, crió. Después hubo algo en su vida que poco a poco lo llevó ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llega a eso? Israel no llegó del día a la noche a esta situación. Algo comenzó a suceder y ahí está lo más peligroso, que poco a poco nos podemos deslizar y sin que nos demos cuenta nos estamos alejando de Dios, y mis respetos, y nos estamos acercando a Baal. Y Baal puede ser muchas cosas que después vamos a hablar si el Señor nos permite la oportunidad. Déjenme decirles esto, se llega a eso porque se pierde poco a poco la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y por eso ocupamos, dicen en Sinaloa, ¿no? Necesitamos don de discernimiento en la iglesia. Necesitamos, hermanos y hermanas, líderes, ministros, pastores y obispos, aunque me queda grande decirlo a mí, pero necesitamos que en nuestra iglesia esté vivo el discernimiento espiritual. Hay mucha confusión hoy día. Y muchas veces estamos nosotros involucrados en ella y corriendo el mismo peligro de Israel, de confundir al verdadero, al único y verdadero Dios, al cual adoramos aquí los domingos, con Baal del lunes. ¿Usted no cree que allá está Baal?
Y a veces acá está Baal porque lo traemos con nosotros cargándolo. No lo tengo en mis notas, pero Baal es cualquier idea ajena a Dios. Baal es cualquier concepto, cualquier entendimiento equivocado acerca de las cosas espirituales. Y muchas veces andamos llevando a nosotros falsas ideas o falsos conceptos. Y ese es el peligro, que alguien después se ponga a enseñar eso y ya se convirtió en un falso maestro. Porque ¿quiénes son los falsos maestros? Los que traen falsas doctrinas. Todo eso va gratis, hermano, no se lo vamos a incluir, porque no estaba acá. Pero déjenme decirles, hermanos, que necesitamos discernir entre lo de Dios y lo que no es de Dios. Pero esta gente dejó de consultar a Dios, dejó de orar, dejó de adorar, dejó de santificarse, dejó de consagrarse a Dios. Dios los entregó una mente reprobada, que significa que ahora es Dios mismo el que oscurece el pensamiento de la persona que ya está reprobada. Y como consecuencia de eso, qué tremendo, Israel padece sequía. Más de 3 años ya traían, 3 años y medio exactamente de sequía, y consecuentemente hambre, y consecuentemente enfermedad. Pero no es todo. Sequía, hambre y enfermedad, y están culpando a Elías y están culpando a Dios de lo que les está pasando. ¿Se puede imaginar? Cuando los problemas que les habían sobrevenido solo eran resultado de su propia incredulidad de ellos. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Me meto un poquito en esa puerta también. Aleluya. Porque hay problemas en nuestra vida. Y somos muy espirituales a veces. Y decimos, que estoy pasando por una prueba. Así como Dios probó a Abraham, me está probando a mí. ¿Qué te va a estar probando? Ese problema tú mismo te lo acarreaste. Me lo puedo imaginar al Señor allá arriba en su trono sacudiendo la cabeza. Yo no tengo nada que ver con eso que le está pasando. Porque nosotros solitos, déjeme decirle cómo funciona eso. Tomamos decisiones sin consultarlo a Él. Hacemos cosas sin pedir consejo del pastor o del líder del grupo de amistad o del copastor o de la esposa de uno de ellos, si eres una hermana. Nos vamos acostumbrando. Ahora tengo 15 años en la iglesia, 20 años, 40 años de bautizado, qué sé yo, y empieza a crecer dentro de nosotros ese enemigo invisible pero muy peligroso de la autoconfianza, y creemos que nos podemos manejar ya solitos. Hermano, déjeme decirle algo: separados de Dios nada podemos hacer. Aleluya, aleluya. Yo estoy más joven que muchos aquí, pero voy a presumir un poquitito. Tengo 25 años de ministro y todavía necesito consejo. Y si Dios me concede cumplir 50 años de ministro, estoy seguro voy a seguir necesitando consejo. Aleluya. Y hasta el último día de nuestra vida vamos a necesitar aprender o permitir que otros nos ayuden a entender cosas. ¿Es así o no es así, hermano? Luego no nos podemos quejar cuando las cosas salen mal, sencillamente porque no hemos consultado a Dios. Mejor me salgo de ahí porque ya me están mirando. Qué bueno que ya se va, el mal que se va. Aleluya. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Que no queremos ser como Israel en el tiempo de Elías. Queremos ser un pueblo que sirva a Dios, un pueblo que reconozca la diferencia entre aquello que es de Dios y lo que no es de Dios, un pueblo que ande en luz, un pueblo que ande en comunión, aleluya, un pueblo que sepa exactamente lo que Dios espera de él, que seamos así. ¿Cuánto le dicen amén a eso? Pero entonces Elías lanza un desafío, el verso 23 que ya leímos, y podemos avanzar. Hasta ahí. Pongan el buey, dijo, pero no pongan fuego debajo. Y luego les dice, yo tampoco voy a poner fuego debajo. ¿Por qué dice eso? Sencillamente porque los profetas de Baal siempre ponían su propio fuego. ¿Y por qué ponían su propio fuego los profetas de Baal? Porque su Dios, con minúscula Dios, no era capaz de producirlo. Por eso Elías, por su parte, no tuvo miedo de no poner fuego, porque él sabía que su Dios, ahora con mayúscula, no necesitaba y todavía hoy no necesita ayuda humana. Nuestro Dios no necesita que tú y yo prendamos algún fueguito, hermano, por ahí, porque Él es fuego. Él es el que enciende el fuego en todo momento. Aleluya. Elías les lanza este desafío porque él sabe
¿cuántos acá saben de qué se trata nuestra guerra? Nuestra guerra no es entre personas nada más. A veces tomamos como enemigo a alguien, a un hermano, a alguien, ¿verdad? Un vecino, lo que sea. Tu guerra no es contra él. Pablo lo dice, no es contra carne ni sangre. Elías sabía que esa guerra era directamente entre Dios y Baal, es decir, entre el verdadero Dios, el creador de todo, y un demonio que había tomado la mente de Israel. Eso era. Aleluya. Y Elías sabía que él no la podía ganar, pero el Dios al cual él servía sí. Y por eso no tuvo miedo de desafiar a los falsos profetas, porque él sabía quién estaba de su lado. ¿Alguien sabe quién está de nuestro lado? ¿Alguien lo puede declarar en esta noche? Aleluya, que mayor es el que está en ti, que mayor es el que está en la iglesia, que el que está en el mundo. Aleluya, alguien diga su nombre si lo sabe. Jesucristo. Aleluya, por eso así como el profeta no debemos tenerle temor al enemigo, hermano, no debemos tener temor al fracaso, porque con Dios, mira, te lo voy a decir así, es imposible que tú y yo fracasemos. En Dios no hay fracaso. Aquel que ha creído en Él, dijo el profeta, jamás será avergonzado. Aleluya. Amén. Por eso, hermanos, en Dios está la victoria. Y debemos no temer de pedirle a Dios aquello que parece imposible. ¿Cuántos le piden cosas imposibles a Dios? Yo. Aleluya. Que se convierta ese marido. Que ese hijo se haga obediente. Que esa situación de escasez se acabe. Aleluya, que la casa se vuelva una sucursal del cielo pequeña. Amén. Que Dios haga algo grande en nuestra vida, lo que el psicólogo, los medicamentos y la educación no lograron. Dios lo hace. ¿Para qué precisaríamos a Dios si le vamos a pedir cosas que son posibles para el hombre? Pero pídele a Dios algo que es imposible y vas a ver su gloria. Aleluya. Si lo crees, di amén. No te he dicho que si crees, dijo Jesús, verás la gloria de Dios, verás mi gloria. Aleluya. Por eso llega el momento del sacrificio y se hace obvio que Baal es un Dios falso, imposibilitado de contestar, por mucho que gritaron estos, hicieron escándalo, porque el Dios de ellos no es un verdadero Dios, es solamente un impostor, un espíritu mentiroso. Otra vez, hermanos, el Señor me lleva para ahí. Alguno que no estuvo el domingo pasado aquí a las 4 tiene que oír esto. Cuidado con lo que andamos escuchando en internet. Cuidado con lo que andamos siguiendo, hermanos, en las redes sociales, porque no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. No todo el que carga una Biblia aquí, que trae una corbata, es ministro del Evangelio de Dios. Cuidado. Hay muchos espíritus mentirosos que han salido por ahí. Y algunos ya no están entre nosotros precisamente porque se fueron siguiendo esas cosas. Bueno, allá en Portugal, aquí no. Aquí también. Elías deja en evidencia a Baal. Y deja también al descubierto el pecado de Israel, que fue precisamente el pecado de idolatría. Pero no era todo, todavía le quedaba una tarea por hacer. Y la tarea era traer a la nación de nuevo a la verdadera adoración a Jehová. Y antes de decirte los 5 pasos que Elías dio y que nosotros debemos dar para regresar en caso de que te hayas alejado, aunque sea por pocos milímetros, por poca distancia de la verdadera adoración de Dios. Antes de decirte eso, déjame decirte algo más básico todavía. Y es que no es suficiente con dejar el pecado. Muchos aquí están contentos, no les quiero arruinar la fiesta esta noche, pero se lo tengo que decir, sencillamente porque ya no beben licor y ya no toman drogas y ya no están en esos lugares que antes frecuentaban, porque ahora vienen a la iglesia. Y me acuerdo de una palabra que se predicó hace unos años atrás: irreprensibles pero estériles, como los papás de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. Dice que eran irreprensibles, es decir, un excelente testimonio, ¿verdad? Y Zacarías era sacerdote encima, pero no tenían hijos, eran estériles. Y muchas veces así es nuestra vida cristiana, desde el punto de vista de la iglesia y desde nuestras disciplinas y desde nuestras reglas. Todo está muy bien, hermanos, pero nuestra vida realmente, en nuestra relación con Dios, no está tan bien.
No es solamente necesario sacar los baales, también se necesita regresar a la adoración a Jehová. Me disculpan y no me disculpan. Pero el Señor no dice en su palabra que anda buscando santulones o que anda buscando religiosos. Lo dijimos el domingo. Lo que Dios anda buscando es adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que Elías todavía tiene que hacer algo. Y da 5 pasos. Ahora sí, adelante por favor, hermana del video. En primer lugar, Elías reparó el altar. Siguiente, por favor. Siguiente. Eso es. Elías reparó el altar que el pueblo había dejado que se destruyera. Dice el verso 30 que Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. El pueblo se le acercó y él arregló. Todo el mundo diga: arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Este es el primer paso para que haya fuego en el monte: reparar el altar personal de devoción a Dios. Y me refiero no solo a este aquí, el altar familiar también, el altar diario de comunión con Dios. Hermanos, esta es una tarea urgente de todos nosotros. Mira a alguien y pregúntale: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? O tu altar es una pantalla de 50 pulgadas. Yo creo que ahora sí nunca más me invitan. En segundo lugar, next please. Al usar 12 piedras, Elías le recordó a la nación el deber de unirse, porque 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Jacob, una nación que había estado dividida por años. Por eso les habló de claudicar entre 2 pensamientos. Estaban los de un bando, estaban los de otro bando, y entre ellos se estaban peleando. Pero ¿cómo podemos servir a Dios si nos estamos peleando entre nosotros? Hermanos, para que la iglesia pueda servir a Dios en santidad, primero tiene que estar unida. ¡Aleluya! Algunos no me oyeron. La iglesia necesita estar unida. Gloria a Dios. En tercer lugar, next please, Elías hizo vaciar 4 cántaros de agua 3 veces sobre la madera, sobre el sacrificio. 3 veces. ¿Cuántos cántaros en total? 12 cántaros, hermanos, que a un promedio de 25 litros o como unos 6 galones, ya ustedes pueden sacar la cuenta, hermanos, hacía una enorme cantidad de agua. Pero no es que había sequía en Israel en ese momento. ¿No era que estaban pasando sed en Israel en ese momento? ¿Cómo entonces se va a tirar, entre comillas, tirar toda esa agua? Yo estoy seguro de que los que estaban observando estarían pensando: ¡qué desperdicio! Algo así como Judas cuando derramaron aquel perfume costosísimo a los pies del Señor, que dijo: esto se pudo haber vendido y habérsele dado a los pobres, el producto de lo vendido, ¿verdad? Y se escandalizó porque consideró un desperdicio. Déjeme decirle algo en esta noche, hermano: todo lo que nosotros podamos darle a Dios nunca será un desperdicio, jamás. Aleluya. A Dios le debemos dar todo, a Dios le debemos dar lo mejor. Lo que le damos a Dios, lo precioso, nunca es un desperdicio. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Gracias, Señor. Necesitamos para eso, sin embargo, tener fe en la provisión de Dios. ¿Usted sabe por qué Elías derramó toda esa agua? Yo le lo digo porque él confiaba que Dios iba a enviar más agua. Y así es como funciona la bendición de Dios. Cuanto yo más le doy a Él, más recibo de Él. Más y más. Aleluya. En cuarto lugar, el profeta hizo una oración sencilla de fe, la cual ya hemos leído. ¿Sabe, hermano? No pasa de 40 palabras. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Next please. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y eso es todo lo que oró. E inmediatamente que terminó de orar, fuego descendió del cielo. ¿Cuántos quisieran que Dios respondiera así de fácil sus oraciones? Aleluya. Y no que tuviéramos que estar orando
3 horas aquí en el culto y encima nada pasa. Viene el enfermo, se va más enfermo. Yo le voy a decir cuál es la clave, hermano. Dice la palabra del Señor que cuando tú eres paz, vayas al cuarto secreto y allá te encierres y hables con Él. Allá sí ora largamente, pero Dios que está mirando en lo secreto, luego cuando tú vayas al público, Él te va a recompensar en público. Eso es lo que Elías tenía. Él tenía una relación con Dios. Él no era un adorador de esquinas. Me explico, como los fariseos que oraban en las esquinas para que todo el mundo los viera. Él sencillamente estaba conectado con Dios. Una sencilla oración, y eso fue todo lo que se necesitó. El fuego de Jehová cayó. El fuego consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras y el polvo, y dice que aún lamió el agua que estaba en la zanja. Mucho fuego para que consumiera aún las piedras. Gloria al Señor. Next, please. Pero todavía había trabajo que hacer. Y ahora Elías hace traer a los 450 profetas de Baal y a otros 400 de Acera que andaban por ahí también dando vueltas, como mirando de reojo, que comían en la mesa de Jezabel. Los hace traer también. Y eso también es muy importante, hermano. Fíjense que la que estaba guiando todo esto era una mujer, era Jezabel. No me meto ahí, mejor no me meto ahí. Una mujer estaba al frente de la idolatría en la nación. ¿Dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaba el rey? ¿Dónde estaba el hombre de Dios? Se ha dicho, y con sobrada razón, que cuando una nación tiene que depender de una mujer, como el tiempo de Débora, que a veces es usada como un argumento a favor del feminismo moderno y todas esas cosas, pero lo que se ha dicho es que realmente cuando una mujer, me permiten decirlo así, se tiene que poner los pantalones del hombre, es porque el hombre ha fracasado en su liderazgo. Mejor me salgo de ahí. Esa es para otra conferencia y tengo que terminar. Ahora el profeta guía al pueblo a un verdadero arrepentimiento. Hizo una limpieza. Dijo él que no escape ninguno de esos falsos profetas. Préndanlos a todos. Él no estaba haciendo algo caprichosamente. Él estaba dando cumplimiento a la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés dice, sí, ¿verdad?, que no permitiría al pueblo de Israel que se levantara un falso profeta. Debía quitar ese mal del medio de ellos, matándolo. Y esa era la ley. Es decir, hermanos, no es suficiente con que vengamos aquí y digamos, Jesucristo es Dios. Ok, todos lo hemos dicho, lo hemos cantado, Jesucristo es Dios, tú eres mi Dios. Pero ¿qué está pasando allá donde nadie nos ve? ¿Será que a veces tenemos falsos profetas en nuestra vida? ¿Que escondemos idolatría, hermano? No en figura de la Virgen María y estatuitas y velas, pero muchas otras clases. Que creo, pensando en ello, fue que Juan dijo, guardaos de los ídolos. Hermano, no solamente hay que servir a Dios y cantarle y trabajar en la iglesia, también debemos aborrecer lo malo. También debemos aborrecer lo que es del mundo. También debemos aborrecer la idolatría. También debemos eliminar de nuestra vida todo aquello que no le agrada a Dios. Y voy a terminar aquí en el nombre de Jesús. La limpieza cuesta. Pregúntenle a los hermanos que mantienen esta iglesia limpia, bonita y adornada. Cuesta mucho. Yo llegué el lunes pasado y vi a una hermana trabajando en la limpieza aquí. Y fui y le di la mano y le dije, hermana, Dios la bendiga. Esto es lo que nadie ve, pero Dios está viendo. Y me dijo con un suspiro la hermana, no sé si está acá. Sí, gracias a Dios, porque Dios está mirando lo que hacemos. Quizá otros ni cuenta se dan, pero Dios lo ve. Y eso es lo que realmente nos tiene que preocupar. A veces estamos cuidando tanto lo de afuera. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Qué pasaría si en lugar de estar 1 hora frente del espejo antes de venir al servicio, estuviéramos 1 hora de rodillas en la mañana en casa? Si en vez de limpiar tanto lo de afuera del plato y del vaso, limpiáramos lo de adentro también. Esto es necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. Necesitamos, como Elías, empezar a hacer juicios sobre algunas cosas de nosotros mismos. Porque aunque duele, aunque cuesta limpiar, pero el juicio y la limpieza siempre prepara el camino para la bendición.
Esa es la razón por la que muchos no son bendecidos, porque no han hecho la limpieza necesaria. Hermano, diga conmigo, la sequía debe terminar. En otras palabras, la escasez, la enfermedad se tiene que terminar. Hay gente que se acostumbra a vivir así y dice que son cristianos. No se acostumbre a eso. Usted tiene que rechazar eso, porque Dios no nos ha llamado a una vida de sequía, a una vida de escasez, a una vida de necesidad, a una vida de problema. La sequía se debe terminar, pero ¿sabe algo? Dios no puede enviar lluvia sobre la tierra si primero no hace descender fuego del cielo y juzga el pecado en el monte. En otras palabras, hermano, en el nombre de Jesús, usted y yo necesitamos quitar los falsos profetas de nuestra vida para que Dios haga descender lluvia otra vez. ¿Se puede tener una verdadera relación con Dios? ¿Qué dicen ustedes? A pesar del siglo malo en el que vivimos y de las tantas tentaciones con las que ahora luchamos más que nunca antes en la historia, todavía se puede tener una verdadera relación con Dios. Todavía puede encontrarse gente, le aseguro, que no ha doblado sus rodillas ante Baal, como Dios se lo demostraría después al profeta. Todavía hay hermanos que se están santificando para Dios. No sé si en esta iglesia, pero todavía hay hermanos que quieren buscar el rostro de Dios. ¿Habrá alguno aquí? Seguro que sí. ¿Cuántos quieren tener una relación con Dios? ¿Cuántos quieren fuego en el monte entonces? Fuego en el monte representa decisiones. Y muchas decisiones son difíciles de tomar. A lo mejor es una cuenta de red social que hay que cerrar. A lo mejor son unos cuantos archivos de video que hay que eliminar del disco duro. Tengo que ser tan específico así para que se entienda. Elementos de los cuales tú y yo sabemos que los tenemos que deshacer, porque han estado ahí. Nadie los ve, pero Dios los ve. Por eso su presencia ya no fluye como antes en tu vida. Y ya ni te acuerdas la última vez, aleluya, que Dios te visitó realmente. Dentro de una semana voy a ajustar 29 años de haber sido bautizado con el don del Espíritu Santo. Fue en una convención de 1988 en mi país, Uruguay. Y recuerdo que el culto terminó como a las 8 de la noche. Los hermanos se fueron a comer. De todo eso me enteré después. Se hicieron las 9, las 10, las 11, las 12 de la noche. Y estaba yo, me habían acostado en el primer banco ahí hablando en lenguas. Cuando me desperté de aquello, solamente el Ujier, el portero de la iglesia que vivía ahí, estaba esperando con paciencia paradito al lado de la puerta que este servidor terminara su primer gran encuentro con Dios. Y si hay algo que le he pedido mucho a Dios, como también se cantó hoy, que el Señor me devuelva el gozo de mi salvación cada día. Que el Señor me permita seguir viviendo en ese primer amor. Pero para que eso ocurra hay que tomar decisiones. Decisiones por medio de las cuales tú y yo vamos a poder averiguar. A lo mejor hay algunos que temen averiguar lo que no quieren descubrir, y es si realmente aman a Dios y todavía están dispuestos a servirle. Póngase de pie aquel que todavía ama a Dios y está dispuesto, dispuesta a servirle con todo su corazón. Y con esto voy a terminar porque me he extendido mucho. Mire, una de las tantas paradojas que encontramos en la Biblia, Baal significa Dios de la lluvia. Ríase si quiere. Es como el medicamento que te prescribe el médico, ¿no? Que cuando sacas el papelito de las contraindicaciones dice que te puedes enfermar de 10 cosas y nada más supuestamente te cura de una, pero te enferma de otras 10. Y ni siquiera ahora tienes 11 porque tampoco te cura de nada. ¿A cuánto les pasó? Una hermana me contó recién que dejó como 18 medicamentos. Dios la bendiga. Y está mejor que nunca, pues. Porque le creyó más a Dios que a Baal. Oh, el médico es Baal. No necesariamente, pero puede ser. Espero que no haya ningún médico acá. Pero esas son las ironías de cuando le damos la espalda a Dios. Buscaron a un ídolo llamado Baal, que significa Dios de la lluvia. Qué
Baal no era capaz de hacer llover. Hacía 3 años y medio que estaban en sequía. Mucho menos pudo mandar fuego, hermanos. Pero después de aquella limpieza de los falsos profetas, 3 años y medio exactamente después, hermanos, de que todo había empezado, Elías oró por lluvia, de la misma manera que hace 3 años y medio antes había orado por sequía. Y dice la Biblia que volvió a llover y la tierra produjo su fruto y hubo abundancia de bendición. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche. Y reconocemos, oh Dios, que en nuestro caminar contigo hemos cometido errores, Señor, y hemos tomado decisiones que nos apartaron de ti.